al primer presidente indígena de América Latina. La dignidad de Latinoamérica ha sido pisoteada. Respaldar al presidente, ser solidarios con él ante el atropello y el abuso, la prepotencia que ha demostrado Europa. Estos países no se crean que Bolivia es cualquier cosa en este momento. Nuestro presidente realmente le ha puesto un sitial importante a Bolivia. No estamos en tiempo de imperios ni de colonias. He visto de cerca cómo algunas potencias se unen para seguir planificando políticas con políticos que solo matan de hambre y matan en guerra. El pueblo jamás callará. Los pueblos van a seguir luchando por su liberación frente a las distintas amenazas, amedrentamientos que ejercita el imperio norteamericano. Presidente Evo, tu pueblo está contigo. Haciendo historia, cantando victoria, una canción, dedicar un texto. Contextos. Una hora para charlar los grandes conflictos desde sus orígenes. Vamos a ver qué resulta de todo este entuerto. No, va a ser un gran programa donde yo te voy a explicar qué pasa en el mundo. Explíqueme, a ver si entiendo y a ver si entiende la gente. De sur a norte y de este a oeste, países, pueblos, polémicas y las declaraciones que causan impacto en la opinión pública mundial pasan a debate en los próximos 60 minutos. Usted dice que conoce todos los temas internacionales, pero ¿por qué habla tanto? ¿Por qué no se calla un poco la boca? El mundo es demasiado grande como para reducirlo a tan pocas palabras. Esto es una charla sobre política internacional. Yo estoy cansado de sus monólogos. Pero si yo le dejo hablar también. ¿O acaso no habla en el programa? Somos dos en contextos. Escuchándonos entre todos y todas para entendernos y conocernos, de Bolivia para el mundo. Para entender lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en el mundo. Y lo que pasa en el mundo a partir de Bolivia. La propuesta está hecha, se la dejamos sobre la mesa. Contextos. Mi pueblo no tiene más paciencia, contra el opresor resistencia, manteniendo firme la conciencia. Latinoamérica unida. Buenas tardes, Latinoamérica unida. Estoy luchando acá contra los tiempos y mi micrófono. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Nuevo capítulo salvaje y contextatario. Hoy día jueves 11 de julio. Ha pasado ya la mitad del año demasiado rápido y eso no me gusta nada. ¿Cómo le va, doctor Vázquez? ¿Cómo anda, comandante Saldari? Hoy efectivamente es 11 y entonces son 4 meses que estamos aquí en el 41 Avia Yala. Gracias por recordarlo, doctor. ¿Usted qué prefiere? ¿Que el tiempo pase rápido o lento? Depende para qué. Depende para qué. Depende. Bien, porque pasa la vida, así se te pasa la vida y cuando te quisiste acordar. Claro. Ya no puedes hacer nada. No me gusta cuando estoy de vacaciones o disfrutando cosas que me gustan, que pase rápido el tiempo. Que dure más. Por ejemplo, cuando vine aquí a Contextos. Que dure toda la vida. No, demasiado. Bien. Demasiadas cosas a tener en cuenta. Un abrazo para mi amiga Emily, que me acaba de regalar, por favor, señor director. ¿A dónde? Acá. Emily tiene 6 años y está, obviamente, enamorada de mí. Pero no le voy a parar bola. No va a tener suerte. Me regaló esto para conquistarme. Pero no sé si voy a ver qué hago. Bien, Lord Anthony, ¿cómo está? No estamos transmitiendo en la red, solo la señal a través contextataria en el 41 Avia Yala. Cuénteme por qué. ¿Cómo está, comandante? Buenas tardes, un placer nuevamente estar en contacto con ustedes. Lo que sucede es de que hay actividades que se relacionan al gobierno. Está en este momento la CAINCO, el vicepresidente del Estado Plurinacional, y bueno, toca transmitir los actos que se van a realizar. Más adelante, el presidente también ha estado en actividad, se va a la provincia de Mosullos, estará también por allá en minutos más también, porque está en el helicóptero, y bueno, también estaremos con esa transmisión. Mire, estaremos con el canal. Ya le dije, Lord Anthony,
que hable con el presidente y que hable con el vicepresidente y que no nos interrumpan contextos. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que este comandante no me pasó el cheque. Ah, no hicimos la nota no hicimos. Fue solo verbal. Sí. Y acá se mueve con sello, y no sé qué, no sé qué cuántas cosas hay que poner en los papeles, si no, no sirve para nada. Bien, le voy a pasar todo eso con nuestra insignia de la República Salvaje de Contextalandia, nuestro escudo, todo, Lord Anthony. Es necesario ese trámite y bueno, yo creo que después nos arrancas. ¡Excelente! ¿Tiene alguna perla usted? Más adelante se lo preparo, lo que pasa es que estamos con esta transmisión. Bien, adelante con las transmisiones. Lord Anthony está ocupado, no lo interrumpimos más. Un abrazo y enseguida vamos a volver. Le pedimos encarecidamente al vicepresidente y al presidente Evo Morales que den sus discursos en cualquier horario menos de 2 a 3 de la tarde. Obviamente, por supuesto. Bien, vamos a aprovechar que no estamos en transmisión con la radio para disfrutar a León Gieco, que el próximo viernes, o sea mañana, el próximo viernes digo como si fuera a ser dentro de 8 meses, el próximo viernes va a dar un recital allá en el Alto y no sé si al día de hoy todavía, supongo que sí, se pueden retirar las entradas del Palacio Chico, allí en el Ministerio de Culturas gratuitamente, pero este video tiene más años que yo, doctor. Sí, pero es con la Negra Sosa. Solo le pido a Dios. Usted sabe que la mitología del rock argentino dice que León Gieco escribió Solo le pido a Dios y no sabía qué iba a pasar con esa canción y se la llevó a Charly García. ¿Usted conoce la misma historia? Y que Charly García le dijo, esta canción va a ser un hit, va a marcar la historia. Y efectivamente así sucedió. Por eso hoy... Pero le dijo, Charly García le agregó que... Mire, me está ninguneando mi anécdota. Dijo, ese tema no es para que lo cante yo, porque lo que quería León Gieco era que lo cante Charly García. Bien, mi anécdota era excelente. No importa si era verdad o no, y usted la tiró al tacho. ¿Cómo bien, que no? sigue así y considérese despedido. Bien, adelante, León Gieco y Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios allá por la década del 80. Dos grandes de la música latinoamericana.
No, no, que no se acabe. León Gieco mañana en vivo y en directo y de manera gratuita allá en el Alto. No te lo vas a perder, podés retirar tu entrada de manera gratuita en el Ministerio de Culturas. Qué grande, León. Lo tenemos en Bolivia. Ayer estuvo con el presidente. No le cantó esta canción, le cantó 5 siglos igual. Le tarareó al presidente Evo Morales durante su encuentro en el Palacio Quemado. Un abrazo grande para León y mañana lo podremos disfrutar con varios años más de los que aparece en la imagen aquí en la ciudad del Alto. Doctor, ¿esta canción no se escribió después de la Guerra de Malvinas o antes? No, fue para posterior a la Guerra de Malvinas, fue el 82. Estaba la dictadura. Estaba la dictadura, fue cuando los últimos estertores de la dictadura militar. Ya ese año 82 fue un año en la Argentina muy convulsionado, donde, por ejemplo, en los estadios de fútbol se cantaba que se va a acabar la dictadura militar, donde se hizo el 30 de marzo la famosa marcha por Pan, Paz y Trabajo, y después la Guerra de Malvinas termina desencadenando la debacle total de la peor dictadura militar de la historia argentina. Bueno, atención, noticia de último momento, cámara 1. Atención. Washington Post. Veo, están todos muy atentos. Edward Snowden, atención, Choco, del otro lado del vidrio. Edward Snowden, su amigo, se parece un poco a Snowden, ¿eh? No será él, ¿no? Con los anteojitos. Se parece un poco el Choco. Que no te confunda los servicios de inteligencia gringolandis, sí, porque Choco. te van a pegar ¿sabes cómo? Snowden podría estar en vuelo de Aeroflot a La Habana, que cambió de rumbo, dice la información de último minuto. ¿Estará Snowden volando hacia territorios de América Latina? No lo sabemos, pero esta noticia está especulando en este minuto el Washington Post de los gringolandis de América. Para pensar. Vamos a ver qué pasa con Snowden. ¿Tengo algún otro material? ¿Qué tenemos para hoy, doctor? Usted cuénteme. Yo quiero hablar un poco de mi amiga Ileana Ros-Lehtinen, congresista cubano gringolandis por la Florida. ¿Usted tiene algo de eso, doctor? No. No, hemos buscado porque hizo comentarios a la prensa. O sea que lo mandé al muere. No, pero hizo comentarios en la prensa estos días, pero fue a la prensa escrita, no había material de video, pero sí tenemos, este día nos ensañamos un poquito con la CNN y tenemos... ¡No, por favor! Tenemos al ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, que fue entrevistado por Cala en territorio venezolano y le sacude un poquito a la CNN. Y después tenemos un encontronazo no. José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA, le para el coche, como se dice, en varias oportunidades a Carlos Monteros en Café CNN, porque argumentaba que fue exagerado lo que hizo la OEA respecto al avión de Evo y la negativa de los países europeos a que utilicen el espacio aéreo, y hubo unas escenas en las cuales José Miguel Insulza lo quiero ver en este momento. Se le planta, vamos a eso. Nota número 3, por favor, señor director. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. En la nota 3 se trenza con el Carlos Montero, que es compatriota nuestro. Ayer lo estábamos comentando en contextos. Tenemos listo el material, vamos directamente hacia allí. Pero mucha gente decía, no tiene la OEA cosas más importantes que ocuparse. Y por ejemplo, algo similar a lo que esta gente me estaba escribiendo, lo dijo anoche en el programa Conclusiones en español. Tuvimos oportunidad, Fernando El Rincón, de entrevistar a Guillermo Cochés, que es ex embajador de Panamá en la OEA. Y él dijo algo que mucha gente en las redes sociales está expresando. Quiero que lo escuche a él y después me gustaría escuchar su respuesta. Perdón, Carlos, yo no voy a discutir ni de lejos ni de cerca con el señor Cochés, así que usted haga lo que le parezca con su programa. Yo no voy a hablar con el señor Cochés. No quiero que hable, solamente quiero... Tampoco le voy a comentar nada de lo que dijo, así que por favor, que quede claro. Dejémoslo al señor Cochés, le respeto eso, pero lo que dice mucha gente, no hay otros temas más importantes, hay mucha gente que me da como ejemplo, no Cochés, sino gente en las redes sociales, después les voy a leer algunos de sus comentarios, tipo la situación que se está viviendo en
Venezuela, luego de estas elecciones tan reñidas que no se hizo un recuento como está pidiendo la oposición. Me ponen como ejemplo la situación en Ecuador, la ley de medios. ¿Usted cree que una cosa es equivalente con la otra, es distinta de la otra? O sea, es como que me dice, mire, ¿por qué habla con fulano y no habla con sultano? Bueno, yo trato de hablar con todo el mundo y dedicarme a todas las cosas a las cuales tengo que dedicarme, pero que me preocupe o no me preocupe la situación de Venezuela no tiene nada que ver con que me preocupe que a un presidente le están impidiendo bajar en su avión cuando es un derecho que tienen todos nosotros, solamente los presidentes, los habitantes del mundo. Pero esto es muy interesante. Hay una práctica muy habitual en el periodismo, cuando uno quiere preguntar algo y no se anima a hacerlo directamente, dice, mucha gente dice que tal cosa. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio periodístico aquí. Yo estoy entrevistando en este momento a Carlos Montero, presentador de la CNN, y me parece que es un tonto Montero. Entonces, Montero, mucha gente dice en la calle que usted es un estúpido. ¿Qué tiene para decir al respecto? Claro, no me animo a decir que yo pienso que es un estúpido Carlos Montero, entonces digo, mucha gente, claro, mucha gente dice un montón de cosas, la gente dice un montón de cosas. Entonces, mucha gente dice que el caso de Evo Morales no significaba nada, no tiene cosas más importantes que hacer la Organización de Estados Americanos. Le recomendamos al camarada y amigo Carlos Montero y a su cadena que se animen a marcar la línea editorial en consonancia con lo que ellos piensan, no con lo que supuestamente mucha gente dice. Porque mucha gente dice, y la gran mayoría, que el presidente Evo Morales sufrió una agresión absurda e incomprensible. Pero eso no lo dijo el presentador de la CNN. Vamos delineando un poco y desarmando un poco este discurso mediático absurdo y la hipocresía esa de él. Mucha gente dice. Cuando nosotros aquí en Contextos digamos, mucha gente dice, creo que yo no lo he dicho nunca. A lo mejor sí, me equivoco y sí lo dije. Puede llamarlo a alguno de nuestros salvajes y contestatarios y decirme, usted Saldari es igual que Carlos Montero. ¿Qué opina usted, doctor Vázquez? Antes de ir al corte, que estoy un poco atrasado. Sí, me parece... Mucha gente dice que el doctor Vázquez... Bien, adelante. Voy a poner un ejemplo en la Argentina. Una famosa presentadora de los mediodías, Mirta Legrand, que tenía unos almuerzos que eran muy famosos y que tenían en su momento muchos picos de rating, le dijo a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, cuando apenas asumen y van al almorzar, le dijeron, acá mucha gente dice que se viene el zurdaje. Eso le dijo. Mirta Legrand es la especialista en utilizar la gente dice para escudarse en lo que realmente... Esto lo suele hacer la derecha, comandante. Bien, les agradecemos a nuestros queridos amigos de CNN. Mucha gente dice que en este momento tenemos que hacer un corte comercial. Son unos pocos segundos. Mucha gente dice también que después de ese corte volveremos a la pantalla para seguir desarmando el discurso mediático de las grandes cadenas internacionales. Evo Morales promulgó el 1 de mayo la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Es decir, a nuestras abuelas, abuelos, cumplir la misión. Hoy día estamos promulgando la ley. Esta ley regula los derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono y discriminación. Y garantiza asistencia jurídica preferencial a través del Ministerio de Justicia. Por una vejez digna, para vivir bien. Ministerio de Comunicación. La Paz, donde el cielo toca la tierra y las casas tapizan los cerros. Ciudad diversa y emprendedora. Ciudad de gente valiente. La Paz, donde la llama nunca se va. Estamos al aire. Lord Anthony me está mintiendo. Ahora volvimos al aire. Saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora a través
de la Repatria Nueva, la Causa Chuncoca y todas las repetidoras que a esta hora a lo largo y a lo ancho del planeta se suman a la señal de Radio Contextos Salvajes a lo largo y a lo ancho del Estado Plurinacional de Bolivia. Me estoy repitiendo, por hablar rápido me estoy repitiendo. Bien, no importa. Pero bueno, la gente se entera 2 veces. Claro, porque veo que parte del discurso para influir en la opinión pública es repetir, 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 repetir. Eso lo decía malamente Goebbels, ¿no? Miente, miente que algo quedará. Pero fuera de, no en el ámbito de la mentira, sino en el discurso político, el decir las cosas, uno ve a los líderes, uno que trabaja en esto, y siempre uno dice, pero bueno, están repitiendo lo mismo, ¿viste? Pero tiene su efecto, hay que hacerlo, porque hay la gente no te escucha a las 24 horas, ¡tuc! Entonces decís algo y después, para el que te sigue, sí, lo repitió, pero para el que no te sigue, esto no lo había escuchado y es interesante. Bien, no sé por qué hicimos esta pequeña reflexión. La 4. Vamos a ir con la nota 4. Por favor, estamos tratando el tema de nuestro querido amigo Insulza, que se ha portado muy bien con el caso del avión de Evo. Y en la primera parte, quienes nos sintonizaron ahora, pasamos una pequeña grabación de cómo se trenzaba con Carlos Montero, presentador de la CNN. Yo tuve unas palabras muy sentidas para con mi colega Carlos Montero. Y ahora vamos a pasar a otra parte de la discusión de José Miguel Insulza, secretario de la OEA, con Carlos Montero, que quiso ningunear el caso del avión del presidente Evo Morales. No nos extraña lo que quisieron hacer nuestros amigos de la CNN. Y les voy a dar información exclusiva ahora, antes de ver la nota, porque según mis informantes, en los sectores más confidenciales del alto gobierno, ayer el presidente Evo Morales se negó a hablar con la CNN y quien hizo la entrevista fue Álvaro García Linera. Otros días Evo habla con la CNN y va a volver a hablar. Pero esta vez le dijo, por ahora no. Bien, vamos a Insulza en la CNN con Carlos Montero. No fue de inusual dureza el tema se le dio tal vez más, y mucha gente lo interpreta, se dio más importancia de lo que realmente se merece, habiendo otros problemas que están afectando a nuestra región. Usted tiene antecedentes en la historia reciente. Usted es más joven que yo, claro, pero yo tampoco los tengo, quiero decirlo. Aquí de que se haya hecho algo así con un presidente latinoamericano o de cualquier otro país del mundo, que se le haya impedido viajar. Usted ha sabido que algún dictador, por ejemplo, que estaba viajando a Naciones Unidas para decir su discurso, se le haya dicho, señor, no puede ocupar mi espacio aéreo, no le dejo ocupar mi espacio aéreo, señor que viene del centro de Europa o del centro de Asia, y voy a pasar por territorio norteamericano, yo no lo dejo entrar a mi territorio norteamericano. ¿Usted ha sabido alguna vez que algún dignatario norteamericano, viajando a América del Sur, pasando por la isla de Cuba, de pronto el gobierno de Cuba le diga, señor, usted no puede pasar por encima de mi territorio? Esto es muy grave, Carlos. La verdad es que yo encuentro que podemos conversar también, si usted quiere conversar en esta ocasión u otra sobre Venezuela, sobre otras cosas, lo podemos hacer. Pero lo que me parece, lo que a mí me molesta particularmente es que no se le asigne a este tema la gravedad que realmente tiene. Y no estoy hablando, no estoy haciendo ningún drama, que esto es algo que no había pasado nunca. No pasó nunca, no, estoy totalmente de acuerdo, yo no recuerdo que haya pasado, pero no piensa usted que estoy de acuerdo con usted que no pasó. Excelente, ahí está. Y le insistía el camarada Montero a Insulza, no se le ha prestado demasiada atención. Saludamos, en este caso, la reacción del secretario general de la OEA. Se ha portado muy bien, no tenemos quejas. O sí, ahora lo voy a consultar con Elías Chévez, representante diplomático de la hermana República de Nicaragua, aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia y concurrente para Perú también, ¿no? No, Bolivia. ¿Only Bolivia? Sí. Excelente, Elías, ya le estaba... mis deseos imperiales era que usted represente, porque yo lo quiero a usted, y digo, Elías tiene que ser embajador en toda Sudamérica. Gracias por los buenos deseos. Bueno, Elías, bienvenido. Muchas gracias por visitarnos. Aquí estamos, Andrés, en este programa tan seguido y escuchado por lo que genera, ¿no?, la opinión tan importante, pues, para marcar en estos momentos tan claves del que vive particularmente Latinoamérica, ¿no? Y ver cómo ocurren, pues, los acontecimientos, digamos, como lo sucedido recientemente.
Te comento, Elías, y lo decía recién en la opinión pública, no sé si estarás al tanto, que hay un diario estadounidense, el Washington Post, que está diciendo que probablemente Snowden esté en este momento en un avión con dirección a La Habana. No está esto confirmado, pero son especulaciones que las pone sobre la opinión pública un diario estadounidense, en este caso el Washington Post. Yo ayer decía, Elías, primero me gustaría que hagamos una reflexión de Insulza. Lo han atacado en la CNN duro ayer, lo comentó después en otra entrevista con la CNN Álvaro García Linera. ¿Cómo viste en este caso el accionar de la OEA? Bueno, nosotros, en particular nuestro gobierno, pues nuestros líderes, ¿verdad? Hemos tenido siempre una opinión de la OEA, digamos, de colonia, ¿no? Que siempre jugó un papel, digamos, en años anteriores, digamos, en defensa de los intereses americanos y de los imperios y no de lo que se debe, ¿no? La constitución, digamos, de las repúblicas latinoamericanas. Esta vez, digamos, hay que reconocer, digamos, primero destacar, digamos, la unidad que se vio manifiesta de toda Latinoamérica, indistintamente, pues, digamos, de las diferencias que podamos tener, digamos, puedan tener entre líderes latinoamericanos, pero fue un respaldo amplísimo, ¿no? Una posición, me parece a mí, muy contundente en defensa, pues, digamos, al presidente Morales, en su calidad de líder, ¿verdad?, del país boliviano, en su calidad de presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y la agresión directa, pues, a Latinoamérica y a los pueblos de Latinoamérica. Entonces a mí me parece que eso es un elemento importante. Me parece a mí, pues, incluso que el propio secretario de la OEA, Insulza, tuvo que decir de manera tal y como es, no, digamos, espetar, como decimos nosotros, a los gobiernos europeos que cometieron, pues, digamos, semejante violación al derecho internacional y a la vida misma del presidente Morales. Creo que quienes estamos de este lado en apoyo a los procesos de cambio, Elías, todos coincidimos en que la OEA, en la línea que en algún momento nos marcó Fidel, era el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿ha sido tan obsceno lo que le hicieron a Evo Morales? Porque a mí me llegan comentarios desde todo el arco ideológico, ¿no? Claro. Diciendo, es una barbaridad lo que hicieron. O sea, no hay nadie que pueda pararse y decir, no, nadie puede salir a justificar lo que pasó con Evo. Así es. Y en ese sentido la OEA tuvo que subirse a esa onda, ¿no? Es que te dice, pues, digamos, que en un momento, digamos, sucedió cuando lamentablemente, pues, digamos, se pierde físicamente al comandante Chávez, que dijeron, pues, que el mismo proceso latinoamericano iba a sufrir un bajón, ¿no? Que iba a caer el ALBA, que el proyecto de la CELAC iba a ser trastabillado. Surgieron, digamos, con más fuerza, digamos, esta nueva erupción, ¿no?, de lo que se llama Alianza Pacífico. Pero el hecho, pues, fue tan torpe, ¿no?, como han actuado, pero que no han hecho nada más que expresar, digamos, lo que está, digamos, siempre en la conducta, en actitudes de estos gobiernos, ¿no? Que nos siguen viendo como que no hubiera pasado nada en Latinoamérica en estos últimos años. Entonces, me parece a mí que es tan contundente la respuesta que dan todos los gobiernos latinoamericanos, centroamericanos, caribeños, frente a esa torpeza, ¿no? Porque, bueno, si dejamos pasar eso, además, que es el problema, ¿verdad? Porque todavía eso está vigente, ¿no? Todavía no se ha zanjado. Es decir, como se dice, hubo un pronunciamiento contundente de una resolución, pues, de la Organización de Estados Americanos, pero el tema todavía está, porque hay cosas que deben de dejarse aclaradas, pues, como lo planteó el vicepresidente García, ¿no? Linera, del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿En qué sentido quisiera enfatizarte? Es decir, el atropello es tan grande que si se dejaba pasar, hace poco un personero norteamericano volvió a sacar a flote el de que somos el traspatio. Es decir, cosas que ya se habían quedado, diríamos, ahí, ¿verdad? Y el empuje y el impulso tanto de los gobiernos y los pueblos latinoamericanos
había ido enterrando eso, pues, producto de la unidad que se ha ido consolidando en Latinoamérica, que dejar pasar eso es como bajar la cabeza. Vos, Elías, decís, esto no lo podemos dejar pasar. Y fíjate, no sé si habrás conocido esta declaración, yo lo mencionaba hoy al principio del programa de hoy, de Ileana Ros-Lehtinen, congresista cubano gringolandis de la Florida. Dice, esos líderes se pronunciaron como simpatizantes de Snowden. Una representante congresista de Estados Unidos de la ultraderecha, ¿no? Pero fíjate, por eso Estados Unidos envió ese mensaje, bien duro, bien directo. Esta vez fue a Evo. Hay como una amenaza, ¿no? O sea, lo hicimos adrede, no importa si iba Snowden o no. Y esta vez fue a Evo. La próxima le tocará a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, a quien se nos dé la gana. Precisamente, Andrés, porque te decía, por ejemplo, el mismo Washington Post, creo que publica el día de ayer o el día de hoy, una nota que está vinculado, digamos, a lo que denuncia este ciudadano norteamericano y que además era después de la agencia de espionaje, pues la CIA. Y dice pues que esto es viejo. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, cuando instaló la red submarina, ¿verdad? Que es un cable, ¿no? que cubre a más de una cantidad importante de países latinoamericanos, eso está confirmado, pues, y lo denuncia el Washington Post mismo, pues, del espionaje que venían haciendo con nuestros países, con nuestros pueblos, con la población en general. Es decir, esto lo que toca es, digamos, es como una erupción en la piel de algo que está, digamos, que viene avanzándose de hace rato. A la vez, lo uno con otro elemento. Es decir, no es raro, ni va a ser raro, digamos, de que hayan, como lo dijo en su momento el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, héroe nacional nicaragüense y latinoamericano, de los que todavía, aunque hablan en español, pero piensan en inglés y todavía siguen subordinados, pero es que están subordinados completo, pues, digamos, al pensamiento norteamericano, que coinciden precisamente con esta señora, pues, que acabas de mencionar, que ya conocemos, pues, los que vivimos atentos a esto, sabemos, pues, lo que le ha hecho a Cuba. Lo que es la defensora más grande, pues, del mayor terrorista, pues, que lo tienen precisamente cubierto, pues, el gobierno norteamericano frente a la denuncia de extradición que ha hecho Venezuela, por ejemplo. Entonces, te decía, entonces, por ejemplo, que hay un grupo de nicaragüenses, llamémosle nicaragüenses, pero son nicagringos, que están enviándole cartas precisamente a personeros de este tipo, que actúan, pues, en la sombra del Congreso norteamericano, que manejan, pues, la política exterior de estos congresos, en donde le solicitan que a Daniel Ortega ya lo pare, dice el gobierno norteamericano. Es decir, que le invadan, no sé, que le den un golpe de Estado. Te está diciendo lo mismo que dijo esta señora, ¿no? O sea, congresista norteamericana. Esta vez fue a Evo. Esta vez fue a Evo. Entonces, hay otros ciudadanos que, te mencionaba Sandino porque Sandino le llamaba pelele, es decir, porque viven arrastrados, ¿no? Es decir, que no están acorde a los tiempos que viven nuestros pueblos actualmente. Entonces, por eso no me extraña, pues, oír esas semejantes locuras, ¿no? Que esta señora, porque la respuesta, digamos, que se ha venido dando en Latinoamérica es lo que cabe. Es decir, de cómo nuestros pueblos han despertado y se han vuelto sujetos del cambio de su historia. Si son activos, pues son gente que son sujetos, pues. Y eso no lo logran entender, porque para ellos lo que existe es subordinación, agachar la cabeza y dejar pasar y que hagan lo que les dé la gana. Esos tiempos pasaron hace tiempo, como lo dijo el presidente Correa, son tiempos de cambio. Como dice el presidente, ¿cómo es que dice? No es un cambio no, dice, no es una época de cambio, ¿no? Dice, es un cambio de época, es interesante esa apreciación. Estamos con Elías Chévez aquí en Contextos, representante diplomático de la hermana República de Nicaragua en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hora de hacer un cortecito. No te me muevas de ahí, ya regresamos analizando todo lo que tiene que ver con nuestra actualidad latinoamericana más viva y rebelde que nunca.
nos preparamos todos los días para proteger lo que más queremos. Cuidamos cada detalle de nuestro trabajo, porque nuestro compromiso es con toda Bolivia. Apoyamos al desarrollo y crecimiento del país, fiscalizando la cadena de hidrocarburos y combatiendo su comercialización ilegal en beneficio de todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. El presidente Evo Morales promulgó el 1 de mayo la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Es decir, a nuestras abuelas, abuelos, cumplir la misión. Hoy día estamos promulgando la ley. Esta ley regula los derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono y discriminación. Y garantiza asistencia jurídica preferencial a través del Ministerio de Justicia. Por una vejez digna, para vivir bien. Ministerio de Comunicación. Chicos, el retorno. Aquí estamos de regreso en Contextos con Elías Chévez, embajador de la querida y hermana República de Nicaragua, que el próximo 19 vive y celebra un nuevo aniversario de la triunfante revolución sandinista de 1979. Menuda revolución la de ustedes, Elías. ¿Cómo van a recordar este 34 aniversario? Bueno, nosotros, dicho sea de paso, ¿verdad? Acá pues en Bolivia lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo junto con los cubanos, nuestros hermanos de Cuba. Vamos a hacer, recuerda que el 19 de julio, Revolución Nicaragüense, 26 de julio, el Moncada. Perdóneme, Elías, ¿no me va a dejar afuera 26 de junio o de julio? Nació Evita Perón? Lo agarré en offside, doctor Vázquez. No, ella nació el 4 de mayo. ¿O murió? Nació el 4 de mayo y muere el 26 de julio. Murió el 26 de julio. Pero el natalicio es el 4 de mayo. Casi el mismo año del cuartel Moncada. Sí, porque es un año antes. Un año ella antes. muere en el año 1952. Murió Evita, en el 53 el cuartel Moncada. Nacía Sí. por esos años el Frente Sandinista de Liberación con Carlos Fonseca, ¿no? El 61. Años atrás, muchos años atrás. Entonces te decía, ¿cómo nosotros conmemoramos este triunfo de la revolución? 34 años. Estamos en un país donde el comandante Daniel Ortega, por ejemplo, tiene, medido por los distintos encuestadores, monitoreos de opinión, 76% de reconocimiento de la población. Recuerda que Daniel Ortega ganó con el 62% en la última campaña electoral. Estamos hablando de un proyecto de carácter internacional que esperamos, como decimos, en Dios que nos apoye y los que estén dispuestos a invertir. La construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Algo que va a revolucionar el comercio y por supuesto trae beneficios a la población en general porque se supone que abarata costo. Además, para nuestro país eso implica, pues, digamos, dar un salto de calidad. Ese ha sido, digamos, como el acariciado sueño. Eso va desde la colonia, digamos, cuando llegaron nuestros colonizadores a España, y ya habían visto eso. Incluso uno de estos dijo que alcanzar ese paso era más o tan importante como conquistar México, en ese momento cómo lo medía. Donde ha habido, pues, injerencia, por supuesto, pues, como siempre, de los norteamericanos. Y está planteado ya, pues hay pasos y muy encaminados, pues, en función de eso. Otro elemento que yo te destaco de eso es que además Nicaragua, digamos, como que impulsa y ahora, pues, digamos, salen a la luz también, digamos, otros proyectos que son ya considerados megaproyectos. Lo está planteando México, lo está planteando Guatemala, lo está planteando Honduras. Es decir, y no competimos con Panamá. Pero el canal interoceánico está avanzando muy rápidamente. O sea, va a haber un canal similar al de Panamá que atraviesa Nicaragua y une al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Más o menos, ¿cuántos kilómetros serán? Estás hablando de que pueden ser alrededor de unos 180 kilómetros, más o menos, de largo.
¿verdad? Luego, eso dinamiza, pues, digamos, y pone en una relación diferente, pues, digamos, las relaciones, pues, digamos, con los asiáticos, por ejemplo, con Centroamérica. Es decir, eso genera, pues, una polémica que ahí está, pues, en distintos medios nacionales e internacionales, como los beneficios, pues, que le traería al pueblo de Nicaragua y a Centroamérica en general. Pero dices que no va a competir, que la idea no es competir con el Canal de Panamá. Sí, porque se ha planteado, digamos, que el Canal de Panamá, digamos, según algunos especialistas en esta materia, de que el canal tiene un límite también, el de Panamá, aún con las inversiones que se están realizando, ¿no? Pero entonces recuerda que hoy se están construyendo, pues, buques, digamos, de mayor calado. Entonces, eso, según lo que se plantean los estudios, eso ayuda, pues, digamos, para que esos otros buques que no pueden transitar por esta línea, entonces lo puedan hacer. Podrían ingresar por Nicaragua. Y como te digo, pues, se están abriendo otras posibilidades, como la de Honduras, etcétera, pues, digamos, que en este caso Centroamérica entra, pues, digamos, en una relación distinta. Y yo hablo de Centroamérica porque no podemos ir, digamos, del diente al labio. Nosotros hablamos de la unidad centroamericana, de la unidad caribeña, de la unidad latinoamericana. Entonces, son proyectos que nos benefician a todos nuestros pueblos, porque al final de cuentas, nuestro enemigo principal en este momento es la pobreza y la extrema pobreza. Y estas son cosas que van avanzando. ¿Cómo conmemoramos el 34 aniversario de la Revolución? En este mes de agosto precisamente se inicia en Nicaragua la perforación de un primer pozo para exploración petrolera, ¿no? Y que debe estar dando resultados a fines de año, es decir, es un proyecto muy rápido. Ya hay cálculos que dicen que puede ser una explotación comercial y que en 22 años, por ejemplo, Nicaragua podría tener ingresos hasta de más de 15.000 millones de dólares, por ejemplo. ¿En qué región sería? Ese es en el Caribe. A unos 120 kilómetros de nuestra costa caribeña. O sea, exploraciones en el mar. Sí, es decir, ya se han hecho los distintos estudios, pero entonces ahora inicia el primer pozo en el mes de agosto y que probablemente, pues, digamos, eso generaría una inversión gigante. Entonces, te estás hablando de que nosotros queremos pasar, pues, digamos, de una economía, pues, agrícola como somos hoy, pues, a explotar los recursos naturales y preservar el medio ambiente. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿qué te digo? La directora, digamos, de que tiene que ver con los recursos humanos, acaba de enviar una carta de reconocimiento por el trato y el cuidado del medio ambiente que tiene Nicaragua. Es decir, nosotros no somos depredadores, somos defensores de los derechos de la madre tierra. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer uso de los recursos que la tierra nos proporciona, pero preservando también los derechos de ella misma. Es decir, pasos como eso, como te decía, es decir, hay un reconocimiento, pues, en general al gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que encabeza el comandante Daniel Ortega y con la compañera Rosario Murillo en función de el beneficio a nuestro pueblo. Nosotros estamos, digamos, en una etapa en donde le denominamos también restablecimiento de derechos. ¿Qué implica? Es decir, los derechos que le fueron conculcados, confiscados por los gobiernos neoliberales en los 6 años de gobiernos neoliberales que tuvieron, en otros periodos que tuvieron los gobiernos neoliberales, que privatizaron educación, privatizaron salud, cuando la Constitución te dice que la educación es gratuita y la salud es gratuita, que el gobierno los ha ido restableciendo. Es decir, donde nosotros tenemos amplias coberturas. Pues. Es decir, incluso organismos internacionales acaban de hacer un reconocimiento, por ejemplo, de que por lo que nosotros hemos cumplido con anterioridad los retos del milenio, es decir, en reducción de pobreza y de extrema pobreza. Tenemos pobreza, claro, porque no vamos a superar problemas que nos han heredado durante 500 años, no los vamos a superar en 6, 7 años. Pero entonces estos proyectos, como lo que te he mencionado, por ejemplo, en estos días se estaba haciendo una inspección de la represa Tumarín, por ejemplo, que es una represa que va a contribuir a que Nicaragua evite, digamos, pagar altos costos, digamos, por la compra de petróleo, por ejemplo. Es decir, nosotros no producimos petróleo hasta hoy. Entonces, estamos ya, digamos, considerados como el segundo país de Latinoamérica, creo que después de Brasil, en producción de energía limpia. Es decir, vamos a dejar de depender del búnker y de los combustibles fósiles y entonces estamos produciendo energía alternativa. Nosotros calculamos que para el 2016, si no recuerdo mal, ya debemos de tener una producción de energía con un 80% fuera de combustible. ¿Y eso es eólica? Eólica,
del agua de los ríos, volcánica, ¿verdad? Volcánica también nosotros tenemos. Es decir, y estar utilizando y tenemos otro tipo de producción. ¿Qué pasó con la relación, Elías, tan difícil que tuvo la revolución durante su primera etapa con los pueblos originarios misquitos? ¿Cómo se llevan ahora con ellos? Bueno, nosotros recordar que en la primera etapa de la revolución, como denominamos nosotros, en década 80, nosotros impulsamos y aprobamos la ley de autonomía. Nosotros tenemos ley de autonomía que es precisamente enfocada a proteger los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo lo que te referís en la costa caribe, misquitos, sumos, ramas, ramaquíes, creoles, etcétera. Entonces, que es donde están asentados ellos, y ellos ya tienen esos derechos. Le fueron negados porque no lo aplicaron los gobiernos neoliberales en la década 90 al 2006. Y para que darte un dato, digamos, si Nicaragua tiene 130.000 kilómetros cuadrados en tierra firme y se le han entregado titulados, tierras comunitarias, 26.000 kilómetros a estas comunidades indígenas. Es decir, que ellos son dueños a través de los títulos. Pues. Entonces, lo que hicimos fue, como te decía, devolución de derechos a ellos. Es decir, no le estamos haciendo un favor, nosotros estamos cumpliendo lo que históricamente y ancestralmente se les había negado. Por ejemplo, estos proyectos, esto que te estoy hablando, el proyecto Tumarín, digamos que es una presa hidroeléctrica, o el canal, o la perforación, digamos, del pozo petrolero que te hablaba, lo tomamos en cuenta ellos porque es parte de la ley y entonces se hace de conjunto con ellos. Es decir, hay una relación, digamos, de respeto a su uso, costumbres, creencias y también al derecho que ellos tienen. ¿Me explico? Entonces no tenemos conflictividad con ellos al realizar estos proyectos que benefician al país y benefician a ellos mismos. Elías Chévez, embajador de la República de Nicaragua aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, está aquí en Contextos con nosotros en los estudios del Canal 41 Avia Yala. Vamos a hacer un pequeño cortecito y en unos segundos nomás volvemos con ustedes para la última parte del programa de hoy. Evo Morales promulgó el 1 de mayo la Ley General de las Personas Adultas Mayores. Es decir, a nuestras abuelas, abuelos, cumplir la misión. Hoy día estamos promulgando la ley. Esta ley regula los derechos y deberes de las personas mayores de 60 años. Prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono y discriminación. Y garantiza asistencia jurídica preferencial a través del Ministerio de Justicia. Por una vejez digna, para vivir bien. Ministerio de Comunicación. Nos preparamos todos los días para proteger lo que más queremos. Cuidamos cada detalle de nuestro trabajo, porque nuestro compromiso es con toda Bolivia. Apoyamos al desarrollo y crecimiento del país, fiscalizando la cadena de hidrocarburos y combatiendo su comercialización ilegal en beneficio de todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. La que está coordinando ahora en las Naciones Unidas, la residente, es nicaragüense, es sandinista. Estamos de regreso al aire con Elías Chévez, embajador de Nicaragua aquí en Bolivia. Elías, quiero preguntarte algo que tiene que ver con el proceso político de tu país. Ustedes hicieron una revolución armada que rompió con una dictadura muy salvaje de muchos años y iniciaron un proceso político muy radical en aquella época, años 79. Tuvieron que sufrir una guerra interna impulsada fuertemente o de manera prácticamente unánime por los Estados Unidos, con la conocida Contra, y luego hubo elecciones y perdieron esas elecciones. Pasaron 16 años para que el sandinismo vuelva al poder. ¿Qué cambió del sandinismo? ¿Qué aprendizaje hicieron? No sé, ¿qué errores cometieron durante ese primer gobierno?
Quisiera que hagamos un poco una reflexión de aquellos años para entender también el sandinismo actualmente. A ver cómo nos ayudás a pensar esto. Bueno, te diría, pues efectivamente, como lo plantea, es decir, nosotros triunfamos el 19 de julio del 79, después de Cuba, la segunda revolución armada en Latinoamérica. Primer paso que tomó la revolución fue reforma agraria, tierra para el campesinado. Acuérdate que Somoza, con tanto dictador, incrustado por los norteamericanos en nuestro país, era, como decían, el capataz de esa hacienda, así le denominaban ellos. Incluso acuérdate que una vez un presidente de estos norteamericanos llegó a decir, y voy a decir una palabrota, con la disculpa pues de la audiencia y de ustedes, que en términos concretos, como yo no hablo el inglés, pero lo que dijo fue, ese es un hijo de puta, pero ese hijo de puta es nuestro. Es nuestro hijo de puta, así. O sea, para que tengas una idea de cuál era la visión que tenían de Nicaragua los norteamericanos y a quién nos mandaban a eso, porque era el capataz de su hacienda. Entonces eso es lo que libera el Frente Sandinista de Liberación Nacional con su lucha libertaria. Triunfamos, entonces hicimos la campaña nacional de alfabetización, con el apoyo, por supuesto, de los compañeros de Cuba, de Fidel, de Raúl, ya no se diga. La reforma agraria. Decretamos por la Constitución gratuidad de salud, gratuidad de educación, etc. Y habían ya varios grandes megaproyectos para desarrollar nuestro país. En el 81, si no recuerdo mal, entra el gobierno norteamericano, el presidente Reagan, que es el que, digo así prácticamente, ahí eso está grabado, que nadie los había llamado, pero que ellos tenían la obligación de evitar, decía, porque esa es la caracterización que tenían, porque uno entienden la liberación de nuestro pueblo como un asunto mandado, porque dice que no iban a permitir que se construyera otro satélite soviético en ese momento en Latinoamérica. Esa es la concepción que todavía priva en muchos de ellos, es lo que esta señora congresista decía. Claro. Y entonces reinició la guerra entonces, porque ellos rearmaron a la contrarrevolución. Y eso fue desde el 81 hasta el 88 que se dan prácticamente los acuerdos de paz en Centroamérica. Por eso que yo te decía hace un momento, nosotros no hablamos solo como Nicaragua, sino que hablamos en términos de la región, porque estamos vinculados. Recuérdense que en ese momento estaba el FMLN en El Salvador, la guerrilla salvadoreña, estaba en Guatemala, etc. Y entonces se dan los procesos de pacificación. Entonces, que eso que a nosotros nos atrasó, y los proyectos y los programas que queríamos desarrollar, pues no los pudimos desarrollar. Bloqueo. Entonces nosotros teníamos que enterrar diarios muertos. O sea, la guerra es así, pues la guerra no es platicada. Por eso que quienes no han vivido la guerra y hablan de eso son falaces. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver caer a un hermano tuyo, pues verle la sangre que se derrama, o ver el dolor desgarrador de una madre cuando le decía quita a tu hijo. Entonces eso fue lo que influyó para que nosotros perdiéramos la elección, el miedo. Es decir, y en este es el empleo principal que en el contexto actual digamos que juegan varios medios de comunicación, es decir, las grandes cadenas, de cómo influyen, digamos, y confunden la mente del poblador. El miedo, y me imagino, Elías, que gestionar un Estado, si ya es complicado cuando hay un ambiente de paz, digamos, y mediana tranquilidad, con un conflicto armado interno, me imagino que esto afecta en todos los ámbitos. Sí, nosotros llegamos a tener racionamiento. Es decir, nosotros tuvimos una tarjeta de racionamiento que le decíamos el AFA. Es decir, porque estas cosas nosotros no las podemos olvidar y las contamos, porque los que no lo han vivido, que no lo deseamos que lo vivan. Nosotros teníamos una tarjeta, en donde le decíamos el AFA, era arroz, frijoles, azúcar y aceite, y después lo que había. Pero te estaba hablando, no es que eran 5 libras, 1 libra de arroz, 1 libra de frijoles, 1 libra de azúcar y el resto. Con eso había que vivir en el mes. Y nosotros no lo hacíamos porque teníamos una mentalidad empobrecedora, sino que la guerra nos llevó a eso, porque nosotros estuvimos bloqueados. Pero bueno, el factor principal fue la guerra, que nos derrotan electoralmente. Y luego, pues, toda la gran campaña. Sí, diríamos, bueno, el poder de repente trae sus consecuencias también negativas, y puede ser que algunos de nuestros líderes o nosotros mismos cometíamos algunos errores que no dejaban de pesar. Pero el factor principal es la guerra, los muertos. Y porque en la campaña en el 90 decía, si gana el frente, la guerra continúa. Claro. Si quiere que venga la paz, decía, y que se llenen los supermercados, tiene que ganar el que el gobierno norteamericano plantea. Así lo decían en la campaña. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy? Bueno, desde el 2007 para acá, yo no me canso de decir este tema. Es decir, el gobierno del comandante Daniel Ortega recibe el país
con 14 y 16 horas de apagones diarios. Es decir, no había energía en nuestro país. Entonces, ¿qué país vive? La gente no puede ni sonreír en la noche porque no pone televisor, no tiene nada. Con la llegada del gobierno del comandante Daniel Ortega, se integra inmediatamente al ALBA. Y el ALBA, particularmente Cuba, Venezuela, nos ayudan a resolver el primer tema de energía eléctrica. En los primeros 6 meses se resolvió el tema ese, no hay más racionamiento en nuestro país y estamos en la situación que te comentaba de resolver ese tema pues, y cambiar la matriz energética en el 2016 por ahí. Ahora, nosotros hemos cambiado porque tenemos, digamos, como seres humanos que adecuarnos a los contextos de los acontecimientos y en el propio nuestro país. El primer gran paso que nosotros dimos, me parece a mí que es una de las cosas que yo resalto. Por eso nuestro gobierno se llama Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Precisamente la guerra nos polarizó, éramos una sociedad dividida, es decir, eran 70% antisandinistas y el resto éramos sandinistas. Entonces nosotros hemos logrado cambiar esa relación, porque tuvimos que aprender entre los que ayer nos tirábamos tiros a convivir y entonces eliminar, pues, digamos, esos antivalores que nos metían de matarnos entre uno a otro, porque no es cierto que los que están ahí, pues, planificando esta guerra son los que ponen los muertos. Los que ponen los muertos son nosotros mismos, los pueblos. Somos hermanos, somos primos, somos parientes, somos tíos. Y a veces nuestra familia era una familia dividida, la familia en su célula básica y la familia nicaragüense. Hoy entonces, como te decía, pues que el gobierno del comandante Daniel Ortega agarra 76% de reconocimiento, que no lo decimos nosotros, lo dicen encuestadoras que no son incluso nicaragüenses. O lo han dicho, pues digamos que el nivel de popularidad que Daniel Ortega tiene ahora en los gobiernos latinoamericanos anda entre los primeros 8 de Latinoamérica. Los niveles de reducción de pobreza, es decir, el trabajar con los empresariados, es decir, en una cosa que le denominamos nosotros triple alianza, obreros, sindicatos, pues, donde están organizados los obreros, construcción, etcétera, los empresarios, inversionistas no solo nicaragüenses, sino internacional, y el gobierno. Entonces, construimos procesos conjuntos. Es decir, si hay una ley que se tiene que discutir, entonces donde el empresario tiene que ver, pues ellos dicen qué es lo que ellos, cómo la quieren, entonces lo discute el sindicato y el gobierno dice, bueno, si esto es lo que pusieron de acuerdo, vamos a hacerlo. Es decir, y hay que arriar banderas de lucha histórica para poder establecer ese diálogo y esa reconciliación nacional. Claro, ¿por qué? Porque el comandante Ortega les dijo a los empresarios, esos empresarios eran parte, digamos, de lo que financiaron, digamos, a la contra y lo que no nos podían ver, pues era un odio visceral. Pues eso fueron secuelas de la guerra, no son cosas que nacen en nuestro país, sino como nos las introdujeron. Entonces, las banderas son, digamos, bueno, ¿queremos salir adelante o no? ¿Queremos vivirnos matando o queremos prosperar? Y cuando te hablo de prosperar me refiero a que el empresario tiene derecho de obtener utilidades, pero también que tiene deberes también con los trabajadores. El trabajador tiene derechos, pero también tiene deberes, y el gobierno y el Estado también. Entonces, ese proceso pues, de unificación de la familia nicaragüense, que lo mantenemos nosotros en espíritu para Centroamérica, para Latinoamérica, de ahí nace, porque nosotros venimos y sabemos lo que es eso. Ese es, digamos, el cambio esencial. Ahora vos encontrás, pues, digamos, que tenemos alrededor de 20, 30 programas que impulsa el gobierno de Unidad. Nos quedan 2 minutos, nacional. ¿Me explico? Entonces, me parece a mí que los programas, en tanto nuestros gobernantes, en este caso el comandante Daniel Ortega, está en directa comunicación con el sentimiento y la necesidad del pueblo, entonces eso ayuda para ir quitándonos, pues, digamos, los problemas que puedan ir surgiendo, a irlos decantando y concentrarnos en la parte principal, que es hacer avanzar a nuestro país. Porque nosotros estamos claros que si Nicaragua logra salir, sale Centroamérica. Si triunfa Centroamérica, triunfa el Caribe, triunfa Latinoamérica. Por eso es que nosotros no nos cansamos de rendirle, digamos, el homenaje debido, pues, a Chávez. Porque él nos tendió la mano en el momento que más necesitamos. Nadie más lo ha hecho, tal y como él lo hizo. Los cubanos, ¿por qué nosotros vamos a vivir eternamente agradecidos? Porque ellos nos han dado la mano no solo en esta etapa, siempre. Es decir, en los momentos más duros, en los momentos más alegres, y en todos momentos están con nosotros. Y Bolivia, ya no se diga, pues el presidente Evo Morales. Dicho de paso, pues, el comandante fue muy inmediato, pues, la respuesta de
de solidaridad, pero además de hermandad, digamos, del comandante Daniel Ortega al presidente Morales. Lo llamó inmediatamente, se comunicaron, dejó de asistir a una reunión importante porque tenía que estar pendiente, lo dijo él en su discurso. Y a la par que estamos avanzando en estos proyectos de carácter estratégico que van a mover a una gran parte del mundo y que sabemos lo que a nosotros nos puede costar, digamos, decisiones como estas decisiones políticas que toma el comandante Ortega, pero sabemos que la dignidad está ante todo. Muchas gracias, Elías Chévez, embajador de Nicaragua aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Me quedo con algo que decía él, la solidaridad del presidente Hugo Chávez cuando fue el primero en asistirlos y en ayudarlos cuando surgió nuevamente al poder el Frente Sandinista de Liberación. Algo que lo dijo el embajador de Nicaragua aquí, pero que lo repiten líderes latinoamericanos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente, nuestro jayaya para el comandante Hugo Chávez en la despedida de hoy. Esto ha sido Contextos. Muchas gracias. Mañana último capítulo especial de los viernes a las 2 de la tarde, aquí en el Avia Yala y en la Red Patria Nueva. Hasta entonces.